Bueno, y en la mañana de hoy tenemos con nosotros al doctor Luis Eduardo Suazo y Félix Vinicio Lora, que vienen a conversar con nosotros sobre un tema tan hermoso como es esta campaña que están lanzando de la mano de la Fundación Dominicana de Accidente Cerebral, Fundace, la campaña para generar conciencia sobre los síntomas y los ACV. Bienvenidos, caballeros, qué gusto tenerlos con nosotros en esta mañana. Buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Buenos días a todos jóvenes. Bien, gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito de qué se trata esta campaña. Hemos visto que en la mañana de hoy, por ejemplo, el doctor José Joaquín Puello habló del COVID, de seguir protegiéndonos de las consecuencias, de no quedarnos en casa aquellos que están sobrepeso o que sufren de alguna enfermedad crónica. Y ustedes ahora lanzan esta campaña con síntomas ACV, no te quedes en casa, que ustedes buscan concientizar a través de las redes sociales y los medios de comunicación acerca de la importancia de estas alertas ante cualquier accidente cerebrovascular. Cuéntenos un poquito. Bueno, en el entendido de que los accidentes cerebrovasculares son la segunda causa de muerte, o sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo y aquí, y la primera en discapacidad en el mundo y aquí, según la Sociedad Dominicana de Neurología y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ante este cuadro, entendemos que cuando una persona siente una alerta, un síntoma de ACV, entonces debe de ir a la emergencia, debe de ir a la emergencia, al hospital. Y entonces hemos lanzado la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular, hemos lanzado la campaña con el hashtag con síntomas de ACV no te quedes en casa. Con síntomas de ACV no te quedes en casa, porque a propósito, la doctora Ibelice Acosta, la viceministra de Salud Colectiva del Ministerio de Salud, decía, exhortó a la población a no descuidarse de las enfermedades no transmisibles porque se están quedando rezagadas y descuidados debido a la pandemia. Y entonces, en consonancia con ese principio, con ese llamado que hace la doctora Ibelice Acosta, entonces la Fundación ACV lanzó una campaña con síntomas ACV no te quedes en casa, con el hashtag con síntomas de ACV no te quedes en casa. ¿Y cuáles, buenos días para todos, Nere Acosta por aquí, cuáles son esos síntomas para aquellas personas que no lo saben identificar? Bueno, primeramente, dificultad repentina para hablar o entender lo que otros hablan, o sea, la lengua estropajosa, adormecimiento, calambre, repentino en un lado de la cara, se nota la cara caída o asimétrica, dificultad, debilidad muscular de un lado del cuerpo, o sea, de una de las extremidades, brazo o pierna, pérdida del equilibrio o parálisis, o sea, varios síntomas, dolor de cabeza, o sea, varios síntomas que alerta cuando una persona puede tener un ACV.
Perdón, Nereida, yo tengo una pregunta para el doctor Luis Eduardo Erazo. ¿Puede el COVID ser como dicen los americanos, un trigger, lo que, digamos, que catapulte un ACV, el COVID? Mire, es interesantísima esa pregunta. Eh, Esto que se está haciendo con Fundase es una propuesta también a nivel mundial, porque a principios de la pandemia se vio que los pacientes con ACV tenían una reducción a nivel mundial en la asistencia y concurrencia a los centros de salud entre un 25 y un 40%. Y todo el mundo se preguntaba qué estaba pasando. Resultaba que los casos leves, mucha gente no iba por el temor al contagio. Casos severos llegaban muy graves, ya pasadas unas horas extremadamente prolongadas por el hecho de que o el paciente y la familia tenían miedo de contagio o sencillamente muchos de ellos vivían solos y les daba el ACV estando solos en su casa, no tenían la asiduidad y el contacto con los vecinos y cuando se llegaba muy tarde. Entonces todos los mecanismos de diagnóstico y tratamiento que se pueden utilizar para rescatar un paciente con un ACV estaban ya extrapolados o vencidos en el tiempo. Sobre el tema específico del virus, el virus se encontró que tiene dos mecanismos de acción. Primero, provoca alteraciones en la coagulabilidad de los pacientes y se vio que algunos pacientes tenían mayor riesgo de provocar trombosis, obstrucción de alguna arteria, particularmente en el cerebro, los accidentes cerebrovascular isquémicos. Y después se veía también que por el proceso inflamatorio propio que ocasionaba el virus, que es una de las causas de principal mortalidad, se provocaba un proceso inflamatorio en la pared de la arteria que hacía que el paciente sangrara. Y se dio, era un caso, sobre todo en el primer lugar que lo reportó fue el estado de Nueva York, que jóvenes entre 18 y 27 años, una serie de jóvenes que no tenían ninguna enfermedad previa, exclusivamente la presencia de la positividad al virus SARS-2 COVID-19, hacían hemorragias espontáneas, sin ser hipertensos y sin ningún otro tipo de antecedentes. Simplemente, probablemente por el daño que el proceso inflamatorio ocasionado por el virus ofrecía. Por lo tanto, los norteamericanos, que son muy prácticos, desarrollaron una mnemotecnia muy sencilla para identificar el accidente cerebrovascular y que es lo que tratamos de pasar a los diferentes pacientes en los diferentes medios y que se llama Be Fast, ser rápido. B de balance, alteraciones en el balance, en el equilibrio, y de eye, trastornos en la visión, ya sea de un ojo, ceguera de un ojo o ceguera en los dos ojos. F de cara, desviación de la cara o pérdida de fuerza en un lado de la cara. A de arm, de brazo, una debilidad, pérdida de fuerza en un brazo. S de lenguaje, speech, dificultades para entender o expresar palabras. Y T de tiempo, que tenían que acudir lo más rápidamente posible a un centro de salud. Había que ser be fast, ser rápido para poder prevenir las secuelas y el accidente cerebrovascular, ser atendido lo más prontamente posible, porque en esos momentos el tiempo es cerebro. Tenemos que... Nereida, yo sé, perdón, doctor Nereida, quiere hacer una pregunta, pero a mí me ha sorprendido lo que usted ha dicho ahora. ¿Es común que personas tan jóvenes tengan derrames cerebrales, especialmente los derrames cerebrales en los grandes vasos? Usted acaba de mencionar eso de Estados Unidos y me sorprendió muchísimo. Mire, yo siempre le digo a las personas para entender, a ver, los accidentes cerebrovasculares son de dos tipos, isquémicos y hemorrágicos. Isquémico es cuando una arteria se tapa, hemorrágico cuando una arteria se rompe y sangra.
Habitualmente en los jóvenes es un poquito más frecuente encontrar los hemorrágicos que los isquémicos. Y los hemorrágicos se pueden deber por dos cosas, o porque la presión dentro de la arteria, que es como un tubo, está exageradamente alta, o por cuando existe una debilidad en la pared de la arteria, que entonces los hace propensos a esas circunstancias. En lo que se ha dado del COVID, como dijimos, es el proceso inflamatorio que destruye el vaso sanguíneo. En cambio, en lo que vemos en la vida diaria, fuera de la covidianidad, hay muchos jóvenes que por lesiones denominadas malformaciones arteriovenosas cerebrales, que son comunicaciones anormales entre arterias y venas en el cerebro, pueden espontáneamente tener hemorragias cerebrales, obviamente sin ningún tipo de antecedente traumático ni ninguna otra circunstancia. Así que eso existe correctamente. Doctor, voy a tratar de no, para que Lara no me mate, voy a tratar de no hacerle una consulta aquí, pero justamente hoy ustedes no me pueden ver porque yo amanecí con una migraña, bueno, desde la madrugada. Yo realmente soy migrañosa. En mi casa también tengo un niño de 13 años que él también constantemente sufre de dolores de cabeza. Y cuando ustedes hablaban ahorita, al principio de esta campaña para crear conciencia. Muchas veces uno como paciente, el mismo temor de acudir a una clínica, a veces es traumático uno conseguir una cita en este momento con algún especialista de la salud en un área que no sea de emergencia por tema del COVID. A veces se pone un poquito difícil porque uno mismo tal vez se turba. Y yo creo que más es el trauma de no acudir a una clínica que hace que muchas familias decidan tratarse desde casa. ¿Cómo pudiéramos nosotros, los ciudadanos, y no solo hablo por el caso mío en particular, sino pensando en la gran cantidad de personas que están obviando y que dicen, es que imagínate, tengo que seguir adelante? Esa campaña que se está trabajando, ¿cuál es el mensaje que se le está diciendo a la gente? ¿Dónde pueden acudir? ¿A quién pueden llamar? ¿Dónde pueden buscar más información? Se está trabajando también la parte del temor, el temor a ir a un centro de salud o hasta levantar una alerta. Bueno. Porque yo sé que muchas personas están calladas. Bueno, sí, eso es muy importante. Ayer justo estábamos participando en el lanzamiento de la plataforma digital de Medtronic, que es uno de los que, una casa comercial norteamericana, creo que es la más grande empresa médica del mundo, que está haciendo precisamente una campaña, parte de esta campaña con el hashtag ACB, no te quedes en casa. Hay información tanto en esa página, y va a estar disponible esta semana, tanto en nuestras páginas como en la de Fundase, en Facebook y en Instagram, lo que son los signos, los síntomas. Va a haber una especie de cursillo práctico para las personas, para los familiares, de cómo aprender a rápidamente identificar los síntomas de un ACV y acudir rápidamente al médico o al centro de salud más adecuado. Recuérdense que cuando se obstruye una arteria en el cerebro, se pierden por cada hora unas 740 kilómetros de fibras nerviosas y que se pierden más o menos unos 20 millones de neuronas por hora que se pierden. Y hoy en día, gracias a Dios, y está disponible en el país, tanto en Santo Domingo como en Santiago, existen mecanismos para una arteria tapada de 1 o 2 milímetros, reperfundir en un plazo, digamos, razonable, para que ese paciente o pueda recuperar casi por completo sus secuelas o pueda reducir a su mínima expresión la secuela que tiene instalada. O sea que sí, perdón, sí es posible la recuperación de un accidente. Claro,
Claro que sí. Es posible la recuperación cuando se trata a tiempo y es posible lo que se llama la prevención de secundaria, que cuando el paciente le dio el primer evento, con una serie de disciplinas, de medicamentos, prevenir un segundo episodio, que son también de los mensajes fuertes y de las dudas que habitualmente tienen las personas y el riesgo de la incertidumbre de si esto puede volver a pasar, si tengo alguna condición en mi organismo que me puede pasar, aún los casos leves. Para ellos es muy traumático cuando identifican lo que pasaron y la angustia que les genera el saber que cómo pudieron haber quedado, pudo haber sido su secuela o no, y la posibilidad de que esto le vuelva a ocurrir. Entonces, existen mecanismos y formas para tratar esto. Doctor, usted que es neurólogo, usted debería de aperturar. Ah, usted es neurocirujano. Sí. Usted no da con. Pero yo soy Dígame, doctor. Subespecializado en todo lo que es ACV, en lo que se llama endovascular. Ok, dígame. No, o sea que definitivamente las informaciones que usted nos está dando hoy es porque ha visto esos pacientes desde principio, vamos a decir, a fin, y hasta de conocer el comportamiento de su cerebro. O sea que definitivamente yo creo que prestarle atención a sus palabras es más que necesario para nosotros crear conciencia de que esto es algo muy serio y de que no podemos ignorar ningún síntoma. Y recordar perdón, tenemos que ir a una pausa. Perdón, siga, doctor. Recordar que la enfermedad existe, que es parte, como decía el doctor Félix Vinicio Lora, que es parte de las enfermedades de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es la gran pandemia del siglo XXI, que hoy en este año probablemente vamos a tener más muertos en el mundo por accidentes cerebrovasculares que por COVID-19. Entonces, tenemos desde hace más de 20 años establecidos los mecanismos. Claro que sí. Este año... Doctor, mire, espérese que usted me está poniendo aquí. No, yo estoy nerviosa. No, porque las muertes por COVID en Estados Unidos superan los 205,000 y aquí ya van por 2,000. O sea, estamos hablando de que cada uno de nosotros tiene. Entonces, tenemos de alguna manera, nos dan esos pequeños accidentes. Existe una posibilidad y como dijo el doctor Félix Vinicio Lora, es la segunda causa de muerte en el mundo y en el país. Wow. O sea, es decir, mucho más que los accidentes de tránsito, mucho más que el cáncer de mama y mucho más que la cantidad de gente que va a morir este año por COVID-19. Entonces, esto es una epidemia, esto es una pandemia y con el tema del tipo de dieta, el sedentarismo que nos ha llevado la pandemia, los cambios de hábitos de ser más activo, más proactivo, probablemente, y el envejecimiento natural que está teniendo la población a nivel mundial, esto va a continuar en aumento. Así que esta es una situación con la cual vamos a tener que vivir y estar muy conscientes y muy al tanto de estas circunstancias. Miren, tenemos que irnos a una breve pausa. Después tenemos dos preguntas de nuestros radioescuchas. Laura Campuzano tiene una y luego tenemos otra de Jorge Pineda. Así que no se vayan, seguimos con el doctor Luis Eduardo Suazo y Félix Vinicio Lora de Fundacé. Vienen a decirnos cuándo no quedarnos en casa cuando tengamos síntomas de un ACV. No se vayan, que esto se ha puesto muy, pero muy interesante. 103.7 Contraportada Radio. En Unit pensamos que no todas las personas conducen igual. Algunas recorren más o menos kilómetros, otras son más prudentes y están las que buscan la manera de ahorrar siempre. Para cada una tenemos Por lo que conduces, el primer seguro inteligente para automóvil en el que pagas solo por los kilómetros que conduces. Ah, y si manejas bien, premiamos tus buenos hábitos. Descubre lo maravillosamente simple que es adquirir tu seguro Por lo que conduces en unit.com.do. Menos kilómetros, más ahorro. Unit es filial del Grupo Universal.
Porque queremos volver a vivir mejor la vida, en estos momentos lo mejor es quedarse en casa. Realiza todas tus transacciones bancarias de forma segura a través de los canales digitales del Popular, Internet Banking, App Popular, Te Pago y Telebanco Popular. Y quédate tranquilo en casa, porque estamos a tu lado siempre. Banco Popular, a tu lado siempre. 103.7 Contraportada Radio. Estamos de nuevo de vuelta. Aquí tenemos dos preguntas, la verdad es que muy interesante. Nos pregunta Laura Campuzano que qué tiempo es prudente, cuáles son esa hora cuando uno detecta que tiene un accidente cardiovascular, especialmente en los adultos, y ese tiempo precioso que hay que tomar acción. ¿A qué se habla? Ella dice que tiene una experiencia con su abuelito que aparentemente le dio un ACV, no se dieron cuenta a tiempo y fue muy tarde en el sentido de que tuvo consecuencias grandes en su movilidad, en el habla y otros. ¿Cuál es esa hora dorada, más o menos? Primero que estamos hablando de accidentes cerebrovasculares, no cardiovasculares. Recuérdense que los cardiovasculares son del corazón, los cerebrovasculares son del cerebro. Y recordar algo que siempre don Félix nos recuerda, que le gustan mucho las estadísticas, y es el hecho de que estadísticamente en Estados Unidos, de acuerdo a las cifras del año 2018, se producía cada 40 segundos un ACV, y que un paciente a cada 4 minutos fallece en Estados Unidos, de acuerdo a cifras del año 2018, por un accidente cerebrovascular. Entonces, cuando se descubre que hay una arteria que está ocluida, existen dos mecanismos para disolver ese coágulo. Uno, que es la inyección de un medicamento que se llama trombolítico, que se coloca a través de una vena y puede disolver específicamente ese coágulo. Ese tiempo va de 3 horas a 4 horas y media, pero sé que es algo más sistémico. Lo que mejores resultados ha demostrado es el hecho de que uno puede, a través de un catéter, si el paciente llega al lugar adecuado, en el centro adecuado, ir con un catéter que se coloca a través de la muñeca o de la ingle, subir a esa arterita pequeñita de 1 o 2 milímetros y con mecanismos de aspiración y extracción, aspirar específicamente ese coágulo, y eso permite en más de un 80% de los casos la extracción mecánica de ese coágulo. Dependiendo del caso, se pueden llegar, ese tiempo dorado puede ir desde 6 hasta 24 horas desde los últimos estudios. Así que muchas veces hay pacientes, que ese era un tema que teníamos hace unos 10 o 15 años. El paciente le dio el evento y no teníamos muchos elementos como para ayudarlos, salvo rehabilitarlo y colocarle una serie de sustancias. Hoy en día, gracias a Dios, es posible llegar específicamente al lugar donde la arteria está obstruida, retirarla por medios mecánicos, llevarle sangre viva de nuevo a ese tejido infartado y disminuir entonces el riesgo de secuelas que puede ese paciente presentar. Y tenemos una pregunta aquí también de otro que escucha. Habla de la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrales, que cómo nace y que le interesa conocer más sobre la misma. Bueno, nacemos a raíz
de que yo sufrí un accidente cerebrovascular en el 2010 y entonces en el 2011, en el 2012, creamos la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular, lanzado en el Teatro Nacional. Y desde ahí, 8 años, hemos estado implementando una campaña de prevención, concientización y cuidado de los pacientes o sobrevivientes de accidentes cerebrovascular. Este año cumplimos 8 años, o sea, el 22 de octubre cumplimos 8 años de labor continua. Pero el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral, organizado por la Organización Mundial del Ataque Cerebral. O sea que tenemos muchos pacientes, tenemos casi 1000 pacientes a nivel sobrevivientes a nivel nacional, y tenemos una especie de club ACB, o sea, una especie de grupo de autoayuda para personas sobrevivientes de ACB y sus familiares. Y también proporcionamos medicamentos a través de varios programas. Wow, ¿y cómo uno se puede poner en comunicación? Porque ese radio escucha nos dice, de acuerdo a las cifras que dice el doctor, si hay más pacientes o muertes por ACV que por COVID, en el país debe haber millones sin saberlo. ¿Dónde uno puede conseguir mayor información sobre la fundación y sobre este tema? Bueno, ubicándome en las redes sociales y también ubicándome, yo doy mi teléfono 809-519-0072. Ya yo lo estoy siguiendo. Y también en las redes sociales y la página Fundace ORG. Fundace ORG. Ya yo lo estoy siguiendo porque me voy a comenzar a educar sobre este tema, porque la verdad, bueno, Lara sabe que vive peleando conmigo porque yo soy migrañosa full. No me presto mucha atención, y la verdad es que cada vez que uno escucha este tipo de cosas, y no es solo la migraña, usted mencionaba ahí un par de síntomas que me identifico con ellos, y que hasta cierto punto uno ha ido ignorando. Nere, el doctor me dejó la cabeza loca, o sea que es la segunda causa, y dice que la primera, el accidente cerebrovascular, digamos que de muerte o invalidez en nuestro país y en el mundo. O sea que, y tenemos que poner atención a esto, y es algo de que muchas veces uno piensa que solamente es para adultos mayores, y hablando de este tema, hasta los jóvenes pueden sufrir este tipo de ataque cerebral. Y niños. Hay una cantidad en los miembros, hay una cantidad de jóvenes que van desde 15 años a 44 años, a 34 Wow. años, que le han dado ACV y que le han repetido, y que le han repetido por causa de que en esta situación sanitaria ellos han sentido síntomas y no han ido al médico. Por eso es que lanzamos a la luz pública a través de las redes sociales la campaña con el hashtag con síntomas ACV, no te quedes en casa. Wow, yo los felicito a los dos y les agradecemos muchísimo que hayan venido en la mañana de hoy, sacado tiempo tanto al doctor Suazo como a Félix Vinicio Lora a educarnos sobre este tema. La verdad es que las demás patologías y enfermedades no cogen vacaciones en este tiempo, no es solamente COVID, y nos estamos descuidando. Y ustedes me han dejado así en la cabeza con estas informaciones. Yo creo que es importantísimo educar sobre lo que es el ataque cerebral. Muchos de pronto hemos tenido familiares o hemos sufrido pequeños ataques y no nos hemos dado cuenta y no hemos tomado las medidas del lugar. Le agradecemos muchísimo, primero, esta campaña
que genera conciencia y es tan importante, y luego que hayan venido al programa esta mañana de hoy a compartir con nosotros. Ya sabemos que fundarse.org es Fundarse.org. Y ahí a través, gracias doctor Suazo, gracias Felibenizo Lora por acompañarnos esta mañana, gracias Laura, a Gustavo, a todos los que nos han escrito en las redes por sus preocupaciones y sus comentarios. Estos son los contenidos que nos encanta tener, que edifican y que ayudan a que podamos implementar y tomar medidas para mejorar nuestras vidas y la de nuestros familiares. Así que valoramos mucho el que hayan sacado el tiempo esta mañana, definitivamente. Gracias a usted. Inés, gracias. Gracias a Que usted. les deseamos una feliz mañana y resto de semana. Amigos, este material obviamente va a estar en unos minutos a través de YouTube, el programa completo, y usted puede buscarlo por las redes. Luego la entrevista editada ya y aparte, profunda, usted puede accederla a través de nuestro canal de YouTube. Ya sabe que mañana estaremos aquí a partir de las 7 por Power 103.7. Que tengan un bendecido martes. Hasta mañana.